Vamos a dar inicio a la jornada de hoy. Pues observando nuevamente lo que son los acuerdos. Lo que es la puntualidad, participación, respeto y escucha, uso adecuado de herramientas, cumplimiento de las tareas, ambiente adecuado, identificación y saludo cuando se participe, y la atención y concentración. Y por supuesto, comprender el rol que tenemos cada uno en este ambiente virtual. Hoy vamos a dar inicio al módulo 2, teoría conductista y social. La teoría conductista de Skinner, la teoría conductista social de Bandura, y vamos a hacer unas actividades, un reporte de observación conductual de nosotros. Como les indiqué ayer, la metodología de la clase, lo que es la introducción, el saludo, la revisión y socialización de las actividades, la presentación del tema, la práctica guiada y una práctica independiente. Iniciamos con la introducción. Si alguien quiere participar, para que nos dé una breve descripción de lo que se hizo ayer. Después, cómo asimilaron esa información. Me gustaría escucharlo. Vamos a tratar de ser un poco más participativos. A ver, por aquí. ¿Ninguno? Bueno. Ok, Marta Ibarra. Tenemos 34 participantes hoy. Cuéntanos, Marta. Por favor, para que le activen el micrófono, Marta. Ok, Marta, se habló ayer sobre conceptos de procesos mentales, cognitivos. Enseñanza y diseño instruccional. Por acá habla el ingeniero Carlos Delgado. Ok, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ayer estuvimos hablando acerca de los procesos cognitivos, el aprendizaje, el diseño institucional, y quedamos en hoy comenzar con las teorías de proceso de enseñanza. Muy bien, muy bien. Bien. Entonces, vamos a dar lo que es un pequeño recordatorio de esa clase sobre los procesos mentales en el aprendizaje y la enseñanza. Tenemos unas generalidades donde dice que el aprendizaje basado en procesos mentales, cognitivos y diseño instruccional se transfieren a un enfoque educativo que se centra en cómo los estudiantes procesan la información, construyen conocimientos y cómo se diseñan las experiencias de aprendizaje para facilitar este proceso. Implica la aplicación de principios de la psicología cognitiva y el diseño instruccional para crear entornos de aprendizaje
efectivos y significativos. En líneas generales tenemos un concepto. Este concepto salió de toda la información que se suministró ayer. Dice que este enfoque considera el aprendizaje como un proceso activo en el que los estudiantes construyen sus propios conocimientos a través de la interacción con la información y la aplicación de estrategias cognitivas. El diseño instruccional juega un papel crucial al crear experiencias de aprendizaje que se alinean con estos procesos mentales y cognitivos. Tenemos elementos claves y que a su vez pues están en conexión con ellos. Hay 3 elementos claves que se vieron ayer: los procesos mentales, los procesos cognitivos y el diseño instruccional. Tenemos en los procesos mentales operaciones internas que los estudiantes utilizan para procesar la información, como la atención, la memoria, la comprensión y el razonamiento. Mientras que los procesos cognitivos son habilidades mentales involucradas en la adquisición, organización y uso del conocimiento, como la resolución de problemas, la toma de decisiones y la metacognición. El diseño instruccional es un proceso sistemático de planificar, desarrollar, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje efectivas. ¿Cómo conectamos esto con estos conceptos? A través de la significatividad o experiencias significativas que conectan con los conocimientos previos de los estudiantes y les permiten dar sentido a la nueva información. Son efectivas porque promueven la retención y el uso del conocimiento en diferentes contextos. Y son atractivas porque motivan a los estudiantes y los involucran activamente en el proceso de aprendizaje. Ejemplos de la aplicación de estos conceptos. Tenemos los mapas conceptuales y esquemas para organizar la información de manera visual y facilitan la comprensión. Implementar estrategias de aprendizaje activo como debates, estudios de caso o proyectos para promover la interacción y la aplicación del conocimiento. Diseñar evaluaciones que permiten a los estudiantes demostrar su comprensión profunda y capacidad para aplicar lo aprendido. Y en resumen, tenemos que el aprendizaje basado en los procesos mentales, cognitivos y diseño instruccional buscan crear experiencias de aprendizaje que sean coherentes con la forma en que los estudiantes aprenden utilizándolo. Ahora sí, vamos a presentar el tema del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con la teoría conductista de Skinner. Vamos a hacer un repaso, las vamos a conocer. Eso depende del nivel de estudios que se tenga. Y la teoría conductista social de Bandura. Son como los misteriosos hilos que tejen nuestra mente y comportamiento. Imagina un mundo donde cada acción, cada pensamiento, cada emoción tiene una razón de ser, donde todo lo que hacemos está influenciado por nuestro entorno y las consecuencias que enfrentamos. Este es el fascinante mundo que Skinner nos presenta, desentrañando los secretos de la conducta humana a través de la observación y el análisis riguroso. Skinner nació en un sector rural de Pensilvania, Estados Unidos. Formó parte del Colegio Hamilton de Nueva York con la intención de convertirse en escritor. Después de graduarse, Skinner pasó un año en Greenwich intentando formarse como escritor de ficción, pero pronto se desilusionó con sus habilidades literarias. Pensó que tenía poca experiencia y que le faltaba una fuerte perspectiva personal con la cual escribir.
Durante este periodo, al cual más tarde llamó el Año Oscuro, leyó Un bosquejo de la filosofía de Bertrand Russell, en el cual Russell discutía la filosofía conductista de los psicólogos, especialmente la de John Rawls. Tras su frustrado intento como escritor, Skinner comenzó a interesarse por los comportamientos y acciones de las personas, lo que llevó a estudiar psicología en la Universidad de Harvard, que en ese momento no era una institución a la vanguardia de la psicología, graduándose y doctorándose en 1931. Llegó a formar parte de esa institución como investigador en 1936 y más tarde desarrolló su actividad docente en la Universidad de Minnesota y después en la de Indiana, para luego volver a Harvard como profesor en 1948, donde ejercería el reto de su vida. En 1948 escribió el libro The Walden 2. Skinner fue objeto de muchos galardones a lo largo de su vida. En 1968 recibió la Medalla Nacional de Ciencias por el presidente Lyndon Johnson. 3 años después fue premiado con la Medalla de Oro de la Fundación Psicológica Americana y en 1972 se le concedió el Premio de Humanista del Año de la American Humanist Association. Justo 8 días antes de su fallecimiento recibió la primera mención por una vida contribuyendo a la psicología por la American Psychological Association. La superstición de la paloma. Este fue uno de los experimentos más clásicos de Skinner. Fue llevado a cabo en 1948. En este experimento participaron 8 palomas hambrientas, las cuales fueron introducidas en la llamada caja de Skinner. En esta, las palomas disponían de comida a intervalos regulares, con independencia de la respuesta que emitiera. No obstante, en este experimento se observó que todas las palomas adoptaron un condicionamiento evidente, lo que contribuyó un aspecto importante de este experimento. Por ejemplo, una de las palomas aprendió a dar vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la caja. Otra paloma pegaba su cabeza a una de las esquinas superiores de un modo muy característico y una tercera desarrolló la respuesta de sacudir la cabeza. Cada paloma desarrolló, por ende, una respuesta propia, idiosincrática. Se refiere al conjunto de rasgos y características distintivas de un individuo o una comunidad que conforman su manera de ser, pensar y actuar. Tanto fue así que daba la impresión de que las palomas se comportaban de ese modo tan particular debido a que creían que su conducta provocaría la aparición de la comida. Nada más lejos de la realidad. Es por este motivo por el que a esta conducta se le denominó supersticiosa. La explicación que ofreció Skinner sobre este fenómeno apelaba al refuerzo recibido. Entendió que cualquiera que fuese la respuesta que el sujeto acababa de realizar justo antes de la administración de la comida, la recompensa, resultaría reforzada al recibir la recompensa. De otro modo, las múltiples respuestas que las palomas emitieron antes de la presentación de la comida, la que resultase casualmente contigua a la recompensa, sería reforzada.
De allí que cada paloma realizara su particular respuesta idiosincrática. Es importante advertir que este procedimiento no es, en rigor, un procedimiento de condicionamiento operante. Es un procedimiento de condicionamiento clásico. La literatura científica ofrece experimentos cuyos resultados invitan a cuestionar la conclusión que obtuvo Skinner. De una parte, se ha encontrado que en un procedimiento como el utilizado por Skinner, se generan patrones relativamente específicos de comportamiento que están en función de la proximidad al reforzador y de la especie animal utilizada en el experimento. En particular, algunos investigadores han observado que todas las palomas desarrollan respuestas idénticas, es decir, no idiosincráticas. Sin embargo, también es posible encontrar otros resultados que apoyan la explicación de Skinner al encontrar que cada paloma desarrolla su propia conducta distintiva. El conductismo de Skinner nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestro entorno en la formación de quienes somos, en cómo respondemos al mundo que nos rodea. Cada interacción, cada experiencia, cada aprendizaje deja una huella indeleble en nuestra mente y en nuestras acciones. El trabajo de Skinner se basó en la visión de que el condicionamiento clásico era demasiado simplista para poder ser una explicación completa del comportamiento humano complejo. Creía que la mejor manera de entender el comportamiento era observar las causas de una acción y sus consecuencias. A este enfoque lo llamó condicionamiento operante. Primer experimento, refuerzo positivo. En uno de sus primeros experimentos colocó una rata hambrienta dentro de su caja. Al principio la rata estuvo inactiva dentro de la caja, pero gradualmente, a medida que comenzó a adaptarse, comenzó a explorar su entorno. Finalmente, la rata descubrió una palanca, la cual, al presionarla, le proporcionaba comida. Este fenómeno continuó en repetidas ocasiones. Después de un tiempo, la rata aprendió a presionar la palanca. Cada vez que quería alimentarse, en este punto, Skinner consideró que el condicionamiento había sido exitoso. En este ejemplo, la acción de presionar la palanca es una respuesta comportamiento operante. Y la comida liberada dentro de la cámara es la recompensa. El experimento también se conoce como aprendizaje de condicionamiento instrumental, ya que la respuesta es fundamental para obtener alimentos. Este experimento también demuestra y revela los efectos del refuerzo positivo. Al presionar la palanca, la rata hambrienta fue recompensada con alimento, que el cual satisfizo su hambre. Por lo tanto, se considera como un refuerzo positivo. El segundo experimento, reforzamiento negativo. Skinner también realizó un experimento que trataba de explicar el refuerzo negativo. Skinner colocó una rata en una caja con la misma configuración de la anterior, pero en lugar de emplear el hambre, sometió la caja a una corriente eléctrica desagradable. La rata, que experimentó la incomodidad por la corriente eléctrica, comenzó a moverse desesperadamente alrededor de la caja y accidentalmente golpeó la palanca. Al presionar la palanca, se interrumpía el flujo de la corriente desagradable.
Después de un par de veces, la rata se había vuelto lo suficientemente inteligente como para ir directamente a la palanca para evitar el malestar. La corriente eléctrica, en este caso, actuó como refuerzo negativo, y escapar de la corriente eléctrica era la motivación para que la rata repitiera la conducta una y otra vez. En este caso también, la presión de la palanca fue una respuesta operante y la interrupción completa del flujo de corriente eléctrica fue su recompensa. De hecho, Skinner incluso enseñó a las ratas a evitar la corriente eléctrica al encender una luz justo antes de que se activara la corriente eléctrica. Las ratas pronto aprendieron a presionar la palanca cuando se encendía la luz porque sabían que con esto evitarían la corriente. Estas dos respuestas aprendidas se conocen también como aprendizaje por condicionamiento de escape y evitación. Tenemos lo que es el castigo. Son respuestas del entorno, las cuales disminuyen la probabilidad que se repita un comportamiento. El castigo debilita el comportamiento. El condicionamiento operante se basa en una premisa bastante simple. Las acciones seguidas por una recompensa se reforzarán y es más probable que vuelva a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, si alguien cuenta una historia divertida en la clase y todos se ríen, es más probable que quiera volver a repetir dicha conducta en el futuro. Si levanta la mano para realizar una pregunta y su maestro elogia su comportamiento, será más probable que levante la mano la próxima vez que tenga una pregunta o comentario. Debido a que el comportamiento fue seguido por un refuerzo o un resultado deseable, las acciones anteriores se fortalecen. Al contrario, aquellas acciones que resulten en castigo o consecuencias indeseables se debilitarán y serán menos probables que vuelvan a ocurrir en el futuro. Si el alumno vuelve a contar de nuevo la misma historia en otra clase, pero en esta ocasión nadie se ríe, será menos probable que quiera repetirla en el futuro. Si gritas una respuesta en clase y el maestro te regaña, entonces es menos probable que vuelva a interrumpir la clase. Ejemplos de conductas según el refuerzo de la teoría de Skinner. Tenemos el refuerzo positivo. El refuerzo positivo implica la adición de un estímulo agradable después de un comportamiento deseado. Esto aumenta la probabilidad de que el comportamiento se repita en el futuro. Elogio. Si un estudiante responde correctamente a una pregunta en clase, el profesor puede elogiar al estudiante. Esto puede motivar al estudiante a participar más en la clase. La recompensa. Si un niño hace su tarea, puede recibir un dulce o un tiempo extra para jugar. Esto puede motivar al niño a hacer sus tareas en el futuro. Ejemplo de refuerzos negativos. El refuerzo negativo implica la eliminación de un estímulo desagradable después de un comportamiento deseado. Esto también aumenta la probabilidad de que el comportamiento se repita en el futuro. Evitar el castigo. Si un estudiante estudia para un examen, puede evitar obtener una mala nota, un estímulo desagradable. Esto puede motivar al estudiante a estudiar para futuros exámenes. Alivio del dolor. Si una persona toma un analgésico cuando tiene dolor de cabeza, el dolor, un estímulo desagradable, se alivia.
Esto puede motivar a la persona a tomar un analgésico cuando tenga dolor de cabeza en el futuro. Es importante recordar que lo que funciona como refuerzo puede variar de una persona a otra. Lo que es reforzante para una persona puede no serlo para otras. Ahora, por aquí tenemos una práctica. Dice problema. Eso lo van a tratar de hacer todos ahorita les doy unos minuticos para que lo realicen y luego continuamos la clase, pero me gustaría escucharlos a ver qué van a hacer ustedes o qué pueden hacer ustedes en estos casos. Usted se encuentra a cargo de un grupo de 23 adolescentes de cuarto año como profesor, utilizando herramientas únicas y exclusivamente conductistas. Explique lo siguiente. ¿Cómo captar y mantener la atención del grupo? ¿Cómo calmar a los más inquietos o indisciplinados? ¿Cómo lograr que los menos motivados participen? A ver, me gustaría, la voy a dejar acá en pantalla. Me gustaría que participen, por favor. Vamos a dar para esta actividad unos 10 minuticos, ¿sí? Recuerden el problema. Usted se encuentra a cargo de un grupo de 23 adolescentes de cuarto año. Como profesor o profesora, utilizando herramientas únicamente y exclusivamente conductistas, explique lo siguiente. Cómo captar y mantener la atención del grupo. Cómo calmar a los más inquietos o indisciplinados. Cómo lograr que los menos motivados participen. Muy bien, por aquí tenemos la participación de Marta. Dice que en la primera es con actividades participativas y con juegos. A los inquietos o indisciplinados que me ayuden a organizar, ya que los asignaría como líderes de pequeños grupos. ¿Cómo lograr que estén motivados? Con puntos extra. Muy bien, Marta. Okay. Por aquí Sarina dice preguntándoles y hacer que formulen preguntas entre sí. Salir antes del receso. Por aquí opina Guadalupe. Carlos dice por acá. Que si hablamos de conductismo debemos iniciar mostrando a los adolescentes de cuarto los beneficios de hacer las actividades planificadas. A los menos involucrados se le debe alentar y animar usando recursos de galardón por su participación. A los amotinados, buscarles que sean interesantes buscar lo que sea interesante para ellos. Muy bien. Alfredo dice por acá que ofrecer puntos adicionales por buen comportamiento. Esto serviría igual para motivar y mantener a los inquietos en atención. Todo está en la forma de recompensar. Muy bien. Elvira por acá. Para captar la atención del grupo, empleando un enfoque conductista, implementaría un sistema de puntos donde si el estudiante logra mantenerse atento, podrían participar de una actividad que se les resulte más interesante o que les permita obtener algún reconocimiento. Muy bien, Elvira.
¿Quién más participa? Rosa dice que para captar su atención deben ser involucrados directamente, haciéndoles ver la importancia de participar y el beneficio que lograrían al mostrar mayor atención. Muy bien. Alfonso dice que dándoles incentivos por participar activamente en clase, a la mala conducta, llamarles a los padres o representantes, conversar directamente con ellos y conocer su poca motivación. Muy bien, Alfonso. Fabián, para la primera pregunta, por cierto número de participaciones, hacer un receso corto. Para la segunda pregunta, brindar trabajo extras. Para la tercera pregunta y asignar puntos extra. Muy bien, Fabián. Ana, iniciar buscando la atención del grupo con ejercicios rítmicos de palmadas y colocar a los inquietos a crear un patrón y se sientan bien involucrados. Muy bien, Ana. Ok, bien. Este ejercicio lo coloqué debido a que este año escolar mi grupo de estudiantes fue muy inquieto, un grupo muy fuerte. Y les digo cómo hice yo en este caso, cómo captar y mantener la atención del grupo. Mientras se da la clase, el docente va recorriendo el aula. Esto permite que los estudiantes mantengan la mirada sobre el docente. Iba pasando por los pupitres, me acercaba a ellos, entonces ellos giraban la mirada y se concentraban, trataban de concentrarse en lo que estaban haciendo. Si alguien se distrae, se puede parar al lado del estudiante. De esta manera hace que preste atención a la conversación. En el momento en que los estudiantes están desordenados o están conversando, se toca una campana. Me compré una campana. Cuando ellos preguntaron que por qué la campana, bueno, les dije que era para que hicieran silencio. Una campana ya era para que bajaran el tono de voz. Y 2 campanas ya tenía que haber silencio. Al principio costó, luego ellos se adaptaron. Ya escuchaban la campana y ya sabían que tenían que hacer silencio. ¿Cómo calmar a los más inquietos o indisciplinados? Sí, tenía como 4 estudiantes muy inquietos. Se sacaban del aula a un espacio tranquilo y decirles que cuando se sintieran tranquilos y estén en condiciones de escuchar la clase, podían entrar. En los pasillos del colegio se colocaron unas mesitas del tamaño de ellos, con unas banquitas, y ellos se sentaban en ese espacio. Y después ellos mismos decidían que querían entrar a la clase y se quedaban quietos. De persistir la conducta, se le restaban puntos en las evaluaciones. Eso era el condicionamiento negativo. Y la campana era el condicionamiento clásico. ¿Cómo lograr que los menos motivados participaran? Estar pendiente de ellos, colocarles puntos por realizar sus deberes o puntos en las próximas evaluaciones.
se les motivaba y se les elogiaba cada vez que hacían las actividades. Por acá Sara dice que para mantener la atención previo se le asigna una actividad para los inquietos, asignar más actividades y para los que no participan se les ponen penitencias. Bien. Fíjense que muchas veces, pues, sin querer, nosotros estamos utilizando esta teoría. Y es muy frecuente, es lo más frecuente que tenemos, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Tenemos ahora la teoría del aprendizaje de Albert Bandura y su impacto en la formación. Vamos a observar este video. Vamos a prestar mucha atención. La teoría del aprendizaje social de Bandura se basa en la idea de que las personas aprenden a través de la observación y la imitación de los comportamientos de otros en su entorno social. Según Bandura, este tipo de aprendizaje ocurre en contextos sociales y no se limita al refuerzo directo. La teoría destaca la importancia de los procesos cognitivos y conductuales en el aprendizaje y reconoce que el estado mental de una persona puede afectar su capacidad para aprender. Fíjese que ya estamos tomando conceptos que ya vimos en la clase anterior. En resumen, la teoría del aprendizaje social de Bandura se centra en cómo las personas aprenden a través de la observación, la imitación y la interacción con su entorno social. Principios. El primer principio es la atención. Es fundamental para el aprendizaje social. Para aprender de los demás, es necesario centrar la atención en los detalles relevantes del comportamiento observado. Tenemos la retención. Implica la capacidad de recordar lo observado para que el aprendizaje social sea efectivo. Es crucial poder almacenar en la memoria la información adquirida a través de la observación. Reproducción. Una vez que se ha observado y retenida la información, se necesita la capacidad de reproducir el comportamiento o habilidad aprendida al observar a otros. Esto implica poner en práctica lo aprendido. Estos principios son fundamentales en la teoría del aprendizaje social de Bandura. Está destacando la importancia de la atención, retención, reproducción y motivación en el proceso de adquisición de conocimientos a través de la observación e interacción con otros. Características. Aprendizaje por observación. Bandura sostiene que las personas aprenden no solo a través de la experiencia directa, sino también observando a otros. Este enfoque destaca la importancia de la observación e imitación en el proceso de adquisición del conocimiento y habilidades. Modelado de conducta. Bandura introduce el concepto de modelado, donde las personas tienden a modificar sus conductas al observar a modelos reales o simbólicos. Este proceso implica la reproducción de comportamientos observados que son valorados positivamente por la persona. Reciprocidad triádica del funcionamiento humano. La teoría de Bandura se basa en este modelo de aprendizaje, que sostiene que el aprendizaje se produce por la interacción constante de tres elementos: los factores personales, ambientales y conducta. Esta interacción facilita el proceso de aprendizaje. Se cuenta con los principios del aprendizaje social. Bandura identifica 4 principios claves en su teoría del aprendizaje social: atención, retención, reproducción y motivación. Estos principios son fundamentales para comprender cómo las personas aprenden a través de la observación y la interacción con su entorno social.
Estas características resaltan la importancia de la observación, el modelo de conducta, la interacción entre factores personales y ambientales, así como los principios fundamentales que guían el proceso de aprendizaje social, según la teoría de Albert Bandura. Los factores personales y ambientales. Según la teoría del aprendizaje social, los factores personales y ambientales juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Factores personales. Cognición. Bandura destaca la importancia de los procesos cognitivos, como la atención, retención y reproducción en el aprendizaje por observación. La motivación es un factor clave que influye en la disposición de las personas para aprender y poner en práctica los comportamientos observados. Características individuales, aspectos como la personalidad, las creencias y las expectativas de cada persona pueden afectar cómo se lleva a cabo el aprendizaje social. Tenemos los factores ambientales. Tenemos el entorno social, el contexto social en el que se desenvuelve la persona, como la interacción con modelos, influyen en el aprendizaje. Consecuencias de las conductas, la recompensa o castigo que reciben las personas por sus acciones también afectan el aprendizaje social. Influencia de los demás. La observación de los comportamientos de otros y la retroalimentación que reciben las personas son factores ambientales claves. Según la teoría, estos factores personales y ambientales interactúan constantemente, lo que facilita el proceso de aprendizaje social. Es decir, el aprendizaje produce por la determinación de estos tres elementos factores personales, ambientales y de conducta. Bien, según lo visto en el video, tenemos que la teoría de Bandura postula que el aprendizaje se produce a través de la observación y la imitación de modelos, no solo mediante el refuerzo directo. En esencia, las personas aprenden observando el comportamiento de otros, sus consecuencias y luego modelando ese comportamiento. Entre las características está el aprendizaje por observación. Las personas aprenden nuevas conductas observando a otros modelos, lo que puede ocurrir en diversos contextos como la familia, la escuela o los medios de comunicación. Importancia del modelado. Implica la observación, internalización y reproducción del comportamiento modelado. Componentes del aprendizaje social. Identificó 4 componentes clave: la atención, prestar atención al modelo, la retención, almacenar la información observada, la reproducción, habilidades para producir el comportamiento y motivación, deseo de imitar ese comportamiento. Tenemos también lo que es la autorregulación. La teoría también destaca la importancia de la autorregulación, donde las personas establecen metas, supervisan su progreso y se motivan a sí mismas para alcanzar sus objetivos. Entre las importancias de esta teoría tenemos que ha tenido gran impacto en la comprensión del aprendizaje, especialmente en el ámbito educativo y en el desarrollo de la personalidad. Ha influido en la creación de programas de intervención social y en el diseño de estrategias para promover comportamientos deseables y prevenir conductas problemáticas. En el experimento del muñeco bobo es un ejemplo clásico de cómo la observación de modelos agresivos pueden influir en este comportamiento. Vamos a observar este video. Ahora pregunto por acá.
El video anterior, ustedes lo escucharon. El sonido original del video, por favor, me indican con un sí. Ok. Muy bien. Bien, voy a colocar el video y les doy luego una explicación breve de. Bien. Este experimento indica que colocaron a unos niños, unos infantes, y colocaron un muñeco y un adulto le golpeaba al muñeco. Entonces, lo que Skinner quería comprobar era que el niño asumía esa misma conducta que estaba haciendo el adulto. Aquí el niño está imitando, está copiando esa conducta. Y decía que eran más agresivos los varones que las niñas, pero en las niñas también se observaba esa conducta. Experimentaron con películas, lo colocaron en persona, un adulto golpeando el muñeco, lo colocaron a través de un video y lo colocaron también en comiquita, el mismo procedimiento golpeando al muñeco. ¿Qué sucedió aquí? Cuando otra persona venía y regañaba al que estaba golpeando el muñeco, pues sentía miedo. Y los niños imitaron esa misma conducta. Observaron también el castigo que les daban y que no lo debían hacer. Y que era más frecuente en los varones que en las niñas. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños imitan las conductas de los adultos. El experimento del muñeco bobo, llevado a cabo por Albert Durán en 1961, demostró que los niños aprenden comportamientos agresivos a través de la observación. Este estudio involucró a los niños y a las niñas, y su objetivo principal era validar la teoría de Bandura sobre el aprendizaje por observación, también conocida como aprendizaje vicario. Los resultados mostraron que los niños expuestos a modelos agresivos exhibían más comportamientos agresivos que aquellos expuestos a modelos no agresivos o a ningún modelo. Este experimento es fundamental para comprender cómo se adquieren los comportamientos sociales, especialmente en la infancia. Sí, lamentablemente no se pudo escuchar los videos por el problema del micrófono que se me presentó hoy. Tengo que solucionar eso. Y bueno, tuve que ir alternando con el teléfono. Me gustaría que ustedes opinaran sobre los videos que observamos, sobre las conductas, sobre qué han apreciado ustedes en su ambiente escolar o en sus ambientes laborales. A ver, pueden opinar, por favor, quisiera escucharlos. Por aquí Elvira dice que las conductas agresivas es imitación con mucha facilidad. Eso es cierto. Dicen que aprenden primero lo malo. A ver, por acá, ¿quién puede participar? A ver, vamos a participar porque ahorita tenemos otro ejercicio. A ver quién participa. Los escucho, quiero escucharlos. ¿Me están escuchando? Por favor, con un sí. Acá, por acá Carlos alzó la mano, Marta Ibarra también. Muy bien, Elvira, gracias. Bueno, estamos observando, ¿verdad? En ambos videos, ¿verdad? Que la observación transmite a nuestras partes sensoriales enseñanza de conducta. Y estábamos escuchando, ¿verdad? Que a través de la observación podemos aprender conductas positivas o conductas negativas. Y a través de la experimentación de Albert Venture, pues él demostró que
a través de esta dinámica que él hizo allí con muñeco, ¿verdad? Al ejercer un comportamiento agresivo, esa misma conducta era adquirida por los que estaban observando, ¿verdad? Esta dinámica. En este caso eran niños, pues. Pero creo que eso digamos, un principio de nuestra mente, nuestra parte sensorial, pues que trata de imitar, ¿verdad? Lo bueno o lo malo, pues todo depende de la determinación de la persona. Eso es lo que yo puedo referenciar. Muy bien, Carlos. Por aquí Mónica dice que los niños, por lo general, cuando tienen problemas en casa, replican esas conductas agresivas con sus compañeros. Muy bien. Por aquí Marta Ibarra quiere participar. Marta, puedes escribir también, yo te leo la observación. Roberto dice que podría pensarse que los individuos aprendemos estas conductas agresivas para defenderse y no solo porque estén mal estos comportamientos. Sí, puede ser. ¿Quién más quiere participar? Alguien que tenga una experiencia. Alfredo Bandura y sus colaboradores demostraron que hay 4 procesos claves involucrados: la atención, la retención, reproducción y motivación. Exacto. María dice que en mi colegio se ha observado que los niños han imitado conductas agresivas observadas en las redes sociales. Eso es un temazo ahorita, los niños con las redes sociales. Liana dice que cada persona se ve reflejada en lo que observa del adulto y cuando se ve en el comportamiento repetitivo, se ve reflejado en él y lo realiza en su ambiente vivido. Muy bien. Mercedes, en mi aula de clases tuve un estudiante de 4º grado muy agresivo con sus compañeros, pero la conducta de su representante no lo ayudaba porque lo que recibe es maltrato y eso me demostró como docente que toda su conducta era por sus padres y su manera de exponerse era esa, ser agresivo en el aula de clase. La conducta, si no son corregidas a tiempo, se convierten en adultos inseguros, maltratados y con otros tipos de problemas. Cierto, Marta. Excelente tu participación, Mercedes. Cierto, muchas veces en el aula pues observamos conductas en nuestros niños que las imitan del hogar. Las imitan del hogar y a veces nos encontramos en una disyuntiva que no sabemos qué hacer. Entonces recorremos a lo que es al psicopedagogo del colegio para que nos ayude. Y en las indagaciones que se hacen, pues siempre vienen todas del hogar. La mayoría de ellas vienen del hogar. Las faltas de respeto entre los adultos, las formas de tratar a los niños, el ambiente donde se desenvuelven los niños, y eso afecta obviamente su proceso de aprendizaje. Recuerdo una vez un estudiante que le encantaba el fútbol, me imagino que todavía lo hace. Y el niño una vez me dice, profe, yo voy a un lugar que acá en donde yo vivo, pues es un lugar peligroso y a mí me llamó la atención, me asombré. Yo dije, ay, ¿cómo te dejan tan pequeño ir hasta allá? Y me dice, sí, yo me escapo, profe. Luego
de indagar, pues las cosas que el niño hacía era porque la copiaba en ese lugar y el niño estaba con más adultos que con niños. Entonces, no dejaba que se diera la clase, interrumpía a sus compañeros, siempre quería hacer las cosas apresuradamente y no escuchaba las instrucciones. No permiten escuchar las instrucciones y eso pues es grave. Por acá Marta dice que los comportamientos sociales se imitan por exposición y por presión social, si no tienen la suficiente capacidad de discriminamiento y autorregulación o supervisión o guía de un adulto, replican o asumen lo negativo como positivo y socialmente aceptable. ¿Cierto? El bullying es un tipo de comportamiento a esa edad de la adolescencia. ¿Sí? Carlos, en mi ambiente hay un participante que inicialmente era agresivo, con explicación, orientación y asignación de tareas interesantes, ha mejorado su conducta. Alfredo dice que el aprendizaje social también aplica para la adquisición de buenos hábitos o de comportamientos proclives a lo social. En este caso, el docente debe aprovechar el ambiente para transmitir los conocimientos. Así es. Rosa dice que las conductas agresivas con promociones en las redes sociales actualmente están siendo copiadas por los adolescentes como una manera de sentirse aceptados. Bueno, yo les cuento que no es solamente en los adolescentes, lo estamos observando en los niños a temprana edad. En unos trabajos que hicieron mis estudiantes sobre las redes sociales, se indagó que en segundo grado ya hay niños que tienen celulares. Y resulta que esos niños invierten más de 4 o 5 horas en el teléfono. Y nosotras indagando en las actividades culturales que teníamos en el colegio, que se hicieron en el colegio, nos dimos cuenta que el representante cuando llega lo que hace es darle el teléfono como para que los dejen tranquilos y los niños pues se quedan quietos. Claro, se quedan quietos porque ahí hay infinidad de cosas y si no están supervisadas, peor todavía. Y sí, pues asumen esas conductas que ven en los videojuegos, en videos que no son apropiados para ellos. Entonces, el uso del teléfono en el niño es un problema muy serio actualmente. Hay países que ya los están prohibiendo en las clases para los adolescentes. Los adolescentes tienen que llegar y colocarlos en un lugar seguro y cuando termina la clase es que ellos pueden volver a participar. Alfonso, no la he leído, mañana la reviso y con seguridad vamos a opinar. Ese es un buen punto, voy a tomar nota acá. Ahora, si tienes alguna información y puedes compartirla, puedes participar. Ya tomé nota, mañana abrimos con esa interrogante. Por acá Liana dice que hoy vemos muchos medios de comunicación con diversidad en las redes y aunque muchos de ellos imitan, lo hacen y muchos van a una profundidad marcada en su mente.
capsulando demasiada información y solo necesita algo similar en la vida para ejercer el detonante emocional y en muchos casos son lamentables. Sí, sí, es verdad. Es lamentable. María dice que es una situación cotidiana, los padres no se hacen responsables de sus hijos, llegan de sus trabajos cansados y para que los hijos los dejen tranquilos, les pasan los celulares. Alfredo dice que vale la pena preguntar sobre el papel de los padres o representantes, hasta donde los docentes tenemos libertad para intervenir. Sí, es verdad. La aplicación de unas normas de manera exagerada tiran al traste cualquier rasgo favorable. Sí, a veces el trabajo que se hace en el aula o en el colegio o en las instituciones, pues no siguen la misma corriente en el hogar. Cierto. Muy bien. Ok. Les voy a colocar un ejercicio para que por favor lo copien y lo hagan. Les voy a dar una pequeña descripción de esto. Es una práctica independiente. Si no la logran terminar hoy, pues la mostramos mañana con lo de la teoría de Gregory Bateson. Y así vamos comprendiendo un poco más lo que son las conductas de los niños y de los adultos también. Dice, ejercicio de autoseguimiento en una única actividad rutinaria de cada día, para identificar en cada oportunidad únicamente los aspectos conductuales, solamente conductuales. Consiste en observar sus propias acciones en 3 oportunidades durante los ejercicios de alguna de sus actividades rutinarias. Esto es lo que usted repite cada día, siempre y cuando sea siempre la misma actividad, tales como, entre muchas otras rutinas, la siguiente: prepararse para salir al trabajo, ejecutar alguna tarea rutinaria en el trabajo, hacer la cola para cargar gasolina, ir al abasto y comprar los víveres, vestir, alimentar y prepararse para la escuela a sus niños pequeños. Usted debe seleccionar una y solo una de estas actividades y la analizará desde el punto de vista. Es solo conductual. Van a escoger una de esas actividades rutinarias, ¿sí? Y la vamos a colocar como ejemplo en las teorías de hoy y la vamos a utilizar también en la teoría que vamos a ver mañana. Un ejemplo. La actividad rutinaria de ir al abasto y comprar víveres. Entonces, acá comienzo diciendo, salgo de mi casa caminando al centro comercial. Entro al supermercado. Saludo a los empleados. Tomo el carrito de compras. Me dirijo al primer pasillo del supermercado por productos de limpieza y observo los precios y comparo. Me dirijo al tercer pasillo por el producto del café. Paso por el cuarto pasillo por harina, arroz, pasta, granos, mantequilla, aceite. Paso por el quinto pasillo por la sal y el azúcar. Luego voy al mostrador por productos de higiene personal. Me dirijo a la caja a cancelar, pregunto el monto, entrego la tarjeta para pagar, agradezco y me despido. Regreso caminando a mi casa. Esta actividad por lo general puede durar 30 minutos. El contexto está en el supermercado. El propósito, identificar las diferentes conductas durante una actividad de rutina personal semanal.
¿Cuáles son las conductas en este caso? Caminar, saludar, agarrar, mirar, preguntar, entregar, pagar, despedirse. En el análisis que podemos hacer de esa rutina está el ejemplo que describe una secuencia de comportamientos orientados a la compra de en un supermercado. Los aspectos conductuales influyen en la planificación, o sea, ir al centro comercial con un propósito. La interacción social, saludar a los empleados y agradecer y despedirse. La toma de decisiones, comparar precios, elegir productos, observarlos, ver cuál es el que conviene comprar o no conviene comprar y también determinar la cantidad de dinero que se pueda tener. Y la ejecución de las tareas, recorrer pasillos, pagar. Se observa un comportamiento dirigido a metas, con una secuencia lógica que culmina en satisfacción de una necesidad, comprar alimentos e higiene. La repetición de esta secuencia demuestra un hábito aprendido y una rutina establecida. Es algo que hacemos siempre. De repente, bueno, se va al supermercado cada 8 días. Bueno, cada 8 días se cumple ese esquema. Igual cuando nos levantamos para, para prepararse y salir al trabajo y ejecutar cualquier otra rutina, no necesariamente tiene que ser esa. Entonces me gustaría que la analizaran para colocar algunos ejemplos. No solamente son de los niños, nosotros también tenemos ese tipo de conductas. Ok, por acá Elvira dice que en las mañanas suelo levantarme temprano, administro el tiempo para el aseo, preparar el desayuno y salir temprano para evitar el congestionamiento vehicular. Procuro llegar temprano al trabajo, ya que me gusta recibir a los niños en la puerta de la escuela. Ok, Elvira. Vamos a dejar la presentación acá. Traten de copiarla. Voy a pasar el ejercicio por el chat para que sea más práctico. Por acá les puedo dar otro ejemplo para que tengan una idea. La cuestión es que analicemos las conductas. Tenemos por aquí atención a un adulto mayor, 82 años, con demencia senil. Dice, inicialmente la actividad comienza al levantar a mi padre a las 8 de la mañana para llevarlo al baño. Colocar aquí la. Dice que inicialmente la actividad comienza al levantar a mi padre a las 8 de la mañana para llevarlo al baño. Después de llevarlo al baño, debo sentarlo en la sala mientras le hago el desayuno. Una vez está hecho el desayuno, procedo a llevarlo a sentar en el comedor para que coma. Al terminar de comer el desayuno, procedo a darle un vaso de agua y sentarlo de nuevo en la sala durante media hora. Transcurrido ese tiempo, lo levanto y lo llevo al baño para que haga sus necesidades fisiológicas y poder bañarlo. Esta persona dice que esta actividad dura 1 hora y media diariamente. El contexto, el apartamento donde vive,
el propósito de la misma, atención a un adulto mayor. Entonces, tiene como aspectos resaltantes que está el pensamiento sobre mi padre. Le di mucha agua porque se orinó, las pastillas que tomó. Esas son las cosas que la persona que está haciendo esta labor pues está pensando. Le pregunta al señor que qué día es hoy para que lleve la secuencia de los días, ya que no tiene noción del tiempo. Incluso le facilitó un almanaque para que se guíe. Le planteó las alternativas del desayuno, qué quiere comer. Le pregunta, ¿quieres ir al baño? Lo cual muchas veces no sabe responder, pero logra asociar las palabras. Para bañarlo ponemos en práctica la repetición, ya que él observa mis movimientos y los repite. Entonces, esto es lo que se quiere con este ejercicio, que identifiquemos nuestras conductas. Por aquí Mercedes dice que la rutina diaria, levantarme temprano, hago el desayuno, termino de planificar si tengo algo pendiente. Como el tiempo pasa volando, procuro realizar lo más pronto posible, ya estar en mi aula de clases y recibir a mis estudiantes con mi mejor actitud. Muy bien. Rosa dice que en su rutina de trabajo llega al colegio, saluda al personal de vigilancia y obrero, luego registra la hora de entrada. Sigo saludando a mis colegas. Dejo mis pertenencias en mi lugar de trabajo para luego dirigirme a la entrada para hacer mi guardia al recibir a los niños. Mónica dice que un día de trabajo me levanto a las 5:45 a.m., realizo el desayuno, me ducho, me cambio, desayuno, me cepillo los dientes, me maquillo, coloco comida a mis mascotas, cierro la casa y camino hacia la parada de autobús a las 6:35 y a las 6:50 llego a mi lugar de trabajo. Muy bien, Mónica. Alfredo, todos los días hago videollamadas a mis nietos que están en México para conversar e intercambiar con ellos los pareceres, incluso hasta orientarles en sus actividades académicas. Igualmente ocurre con los nietos acá, en el país, solo que ellos, la actividad es presencial. Trato de mantener el hilo emocional con ellos. Acción que aprendí de mi abuela. Muy bien, Alfredo. Quedó en la mente. Roberto dice, vestir, alimentar y preparar para la escuela a su niño pequeño. Si explicamos esta situación, queremos establecer comportamientos preparatorios, formativos en un niño para que tecnifique y ponga en práctica la rutina diaria. Desde el aseo, desayuno, vestirse, prepararse y aplicar a futuro estos comportamientos que les serán indispensables para la vida. Carlos dice que en casa, cada mañana al levantarme, ejecuto ejercicios de piernas, en cama, lugar más idóneo para agilizar la circulación. Ahí se me fue.
Luego me dirijo a la sala, hago circuito de 4 pados, hipodepresivo, seguidamente inicio ejercicio físico, circuito de estiramiento de músculos, preparo el desayuno en un ambiente musical. Muy bien. Bien, ya nos queda por acá, voy a copiar para leer estas intervenciones. Ya nos quedan 3 minutos para despedir la clase. Ahora, me gustaría saber cómo se sintieron, qué aprendieron y qué debemos reforzar. Yo ya noté que debo reforzar. Entonces, 2 o 3 que intervengan, cómo se sintieron, qué aprendieron y qué debo reforzar. A ver quién puede participar. Orla Gil, Carlos, si le pueden activar el micrófono, por favor. Bueno, aprendimos acerca del conductismo y sus aplicaciones en el medio institucional, acerca de la conducta, la atención, la observación. Fue interesante lo que usted planteó en su aula, de hacer el recorrido a través del salón o del ambiente y ir, digamos, ejecutando una actividad que se puede llamar pasiva, pues, con el estudiante. Y lo de la campanita, bueno, excelente. Es una forma de condicionamiento del participante. Exacto. Es interesante. Eso es lo que puedo mencionar por el momento. Está muy bien, Carlos. Gracias. Bueno, ya estamos a punto de cerrar. Para mañana ya tendremos el módulo 3. Sí, yo también tengo que tratar de arreglar el micrófono. No sé qué pasó hoy. ¿A quién más puede participar? Buenas noches. Buenas noches, Orla. Ajá, por acá. ¿Cómo, cómo me sentí? Bueno, creo que abriendo, ¿no? A nuevas, abriendo la mente a nuevas enseñanzas, este, pudiendo hacer como un esquema comparativo también mientras escuchaba la parte de las conductas, ¿no? Mientras iba escuchando la teoría, iba como identificando conductas en los niños. Yo no soy educadora, soy misionera, pero trabajo con niños y adolescentes y jóvenes. Entonces, a medida que iba escuchando, iba como identificando patrones o conductas y iba relacionando también con sus historias de vida y sus entornos, porque, bueno, tengo la gracia de poder conocer un poco las familias y poder visitarles y estar con ellos y ver, ¿no? Que hacerme consciente de que muchas actitudes vienen dadas de conductas aprendidas. Y particularmente pensé en uno de los niños que él no es, tiene conductas como agresivas cuando está con otros niños, pero no es porque las haya aprendido en casa,
sino que, bueno, en casa es muy consentido, entonces él es como siempre el centro. Y cuando tiene que compartir la atención con otras personas, como que ya se enfada y al que ve el más vulnerable, pues a ese ataca, porque no ataca a los que son su igual. Entonces, creo que esta clase hoy me hizo identificar varias cosas en el entorno e identificar cosas en mí, ¿no? Cuando hacíamos ahora el ejercicio de una rutina, realmente no era consciente de que todos los días cumplo una rutina. Y bueno, eso también es importante, ¿no? Podernos identificar a Sí, nosotros mismos, autoevaluarnos para podernos mejorar. Entonces, creo que para reforzarnos, el hacerme consciente también de mis conductas para poder ayudar a otros a transformar sus conductas. exacto. Muchas gracias, Jorge. De nada. Bien, bueno, ya son las 9:03. Nos despedimos por el día de hoy. Ahora no sé si Edgar es el que nos cierra la clase. Bueno, mientras que él aparece, pues entonces podemos seguir leyendo por acá. Por aquí también Alfonso alzó la mano. Vamos a ver. A ver, para que le activen el micrófono a Alfonso. Marta dice que lo que más me llevo de esta clase es que aparte de aplicarla en el aula, estas teorías también las encontramos de manera práctica en la vida cotidiana, ciertamente. Diana, todas las conductas nos ayudan para poder mejorar estas que fueron aprendidas en nuestro entorno y de qué manera podemos ayudar a otros y a nosotros mismos a mejorarlas. Gracias. A ver, ¿quién más por acá? Bueno, ya estamos por despedir la clase. Muy interesante la actividad de hoy, ya que refuerzo los conocimientos en cuanto a conducta y comportamiento, así que debemos reforzarlas y ponerlas en práctica en nuestros estudiantes. Así es, Mercedes. Sí, aquí lo tengo anotado, Alfonso, no te preocupes, que mañana abro con eso. Mañana abro con eso. Lo interesante de estas clases es que aprendemos todos y pues nos motiva a investigar más. Las teorías son muy amplias, hay que leer bastante, para estas prácticas pues también hay que resumir y hacer ejercicios de manera que nos podamos identificar con ellas. Y el hecho de que sean teorías, ya algo con algunos años no quiere decir que no las aplicamos, todo lo contrario, siguen permanentes en nosotros y muchas veces ni cuenta nos damos.